Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 4 al 8, dice la palabra de Dios así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, ayúdenos, oh Dios, a escuchar su palabra, a estar atentos, a no menospreciarla. Y no solamente, Señor, ahorita que estamos aquí, que sepamos, Señor, que siempre estamos sembrando, o alguien nos está sembrando a nosotros, Señor. Que estemos, Señor, siempre velando y orando, despiertos, espiritualmente hablando, Señor, para saber, Señor, lo que alguien nos siembra o lo que nosotros sembramos a los demás. Señor, ayúdenos a entender lo que vamos a estar leyendo, estudiando, lo que voy a estar compartiendo. Señor, y que sea usted, que yo no diga nada, Señor, que no sea guiado por el Espíritu Santo. Y a usted quiero darle la honra, la gloria y las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Este pasaje, hermanos, es un pasaje precioso y muy importante para cada uno de nosotros. Voy a estar hablando, hermanos, al final. Quiero hacer mucho énfasis y quiero llevarlos a meditar y a pensar, hermanos. Nosotros, y eso porque la palabra de Dios nos lo enseña. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de sembrar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a la cual Él se refiere. Nosotros, todos los que estamos aquí como cristianos, no siempre estamos sembrando la palabra de Dios. No siempre. Muchas de las veces cometemos errores. No me refiero aquí en el altar, en el templo. Gracias a Dios, todo lo que hemos escuchado en esta mañana ha sido bueno, ¿verdad que sí? Amén. Todo lo que se ha escuchado. Amén. Pero cuando estamos afuera, alguien nos siembra a nosotros, ¿verdad? Palabras, o nosotros sembramos a otras personas. En nuestro hogar, con las personas que nos rodean, afuera, en el trabajo, en donde quiera que andamos y cuando platicamos, siempre estamos, ¿verdad?, transmitiendo algo, ¿verdad que sí? Amén. Siempre estamos transmitiendo algo y estamos sembrando. Desafortunadamente yo creo que todos hemos cometido errores, hemos cometido el error a veces de sembrarle, ya sea a nuestros hijos o yo a mi esposa o como pareja, sembrarnos mala semilla. Y aunque seamos cristianos. Y ese es el propósito, hermanos, por lo cual quiero que veamos esto. Aquí el Señor Jesucristo, Él siempre sembraba la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Siempre sembraba la palabra de Dios. Y dice en este versículo 4 que se le juntó muchísima gente. Dice, juntándose una gran multitud, muchísima gente vino. Y de cada ciudad, de Israel, de diferentes ciudades se le juntaron. No sabemos nada de estas personas, no sabemos nada de ellos, pero toda esa gente venía a Él. Y hermanos, si usted examina los evangelios, siempre menciona multitud de gente, ¿verdad que sí, hermano? Multitudes le seguían, mucha multitud de personas. Ahora, de seguro, hermanos, todas estas personas eran de diferentes clases sociales. Puede ser que había personas ricas o, no sé,
personas preparadas, pero sí había de diferentes maneras de pensar. Mucha gente de maneras diferentes de pensar, de diferente carácter. Pero en su momento, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo está aquí y que se le junta a toda esa gente, lo que sus oídos están escuchando a través de los labios del Señor Jesucristo es un mensaje de suma importancia. Amén. Un mensaje, hermanos, que era para sus vidas eternas, por el bien de ellos, para que ellos no se perdieran. Ya todos ellos, hermanos, ya pasaron a la vida eterna, ¿verdad que sí? Claro, amén. Ya todos se fueron. Ni siquiera tataranietos, ni no hay nada. Ya pues hace 2000 años de eso, no hay indicio de nada de ellos. Ni siquiera tumbas, yo creo, existen ya de esas personas. No se sabe ni dónde quedaron. Entonces no se sabe nada de ellos, pero la verdad es que Dios sí sabe dónde está cada una de esas personas, ¿verdad que sí? Amén. Y Dios los recuerda por el nombre a cada uno de ellos, nombre y apellido, si acaso había apellido. Y Dios sabe dónde está cada una de esas personas. Dios sabe. Ahora, ellos ya pasaron, como dije, a la vida eterna, pero, hermano, eterno es el infierno también, ¿verdad que sí? Entonces, estoy casi seguro que unos están en el cielo, están en el reino de los cielos, pero yo creo que muchos de ellos estarán en el infierno. Y sabe usted, hermano, que esas personas, qué duro, que su conciencia les ha de reclamar, su conciencia les ha de redarguir horriblemente, habiendo estado delante del que les estaba previniendo para que ellos no fueran al infierno, para que no se perdieran. Lo rechazaron, pisotearon la palabra de Dios y se perdieron y se fueron al infierno. Muchos de ellos, estoy segurísimo que muchos de ellos están en el infierno. Y ahorita de seguro están arrepentidos y podría decir que se dan topes contra paredes, si hay alguna pared ahí en el infierno, o las cuevas o donde sea. Se han de dar, hermanos, contra la pared. Aparte del tormento, del tormento del fuego, porque dice la palabra de Dios que el infierno es un infierno de fuego. Aparte de ese tormento, el dolor en su conciencia, ¿por qué no hice caso? Amén. ¿Por qué no hice caso en el momento? Ahí tuvimos al Dios encarnado, el creador del universo, el creador nuestro, pero lo rechazamos. ¿Usted cree que no sufren eso, hermanos? Sí. Toda esa gente que está en el infierno están sufriendo no solamente por el tormento del fuego, sino por el tormento de su conciencia que les reclama y ellos se reclaman a sí mismos. ¿Y por qué no hice caso en el momento? ¿Por qué? Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, para presentarles este mensaje tan importante, un mensaje muy importante, les habló de una manera, hermanos, que para ellos era muy común. En ese tiempo todos tenían algo de conocimiento de el sembrador, la semilla, nacer y dar fruto. Ellos sabían mucho de eso porque pues casi toda la gente trabajaba en eso. Diría que no todos, pero muchos de ellos trabajaban en eso, en la agricultura. Pero fíjense, hermanos, que y eso cuando yo estaba estudiando esto, y otras veces lo he hecho, pero Dios puso en mi corazón esto, el fruto va a depender de la clase de tierra, y la tierra es símbolo del corazón de la persona. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? La tierra es el corazón. Ahora, ellos tenían, cuando escucharon este mensaje, ellos tenían que aplicarlo a su propia vida espiritual. Todo, hermano, lo que escucha, todo lo que sucede, tenemos que aplicarlo. A ver, ¿qué Dios me quiere decir con esto? Amén. ¿Viene de Dios o no viene de Dios? ¿Qué Dios me quiere decir? Y mire, hermanos, dije hace un momento, siempre estamos sembrando algo o nos están sembrando algo a nosotros. Y a veces, hermanos, si le damos cabida a eso que otra persona nos está sembrando y no es bueno, al rato nosotros vamos a estarlo sembrando con los demás.
¿Verdad que sí? Amén. Ahora, si no quiere decir amén, no diga amén, ¿verdad? Pero es que es una realidad, hermanos. Y el propósito es que aprendamos a prevenirnos, tener cuidado. ¿Qué nos siembran y qué sembramos? Porque usted sabe, hermanos, que de todo vamos a dar cuentas a Dios. Aún de las palabras ociosas tendremos que dar cuentas a Dios, ¿cierto o no es cierto? Amén. Vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y a veces, hermanos, somos tan descuidados y que no importa. Sí importa. Ahora, parece ser, hermanos, y es una realidad, porque lo vamos a ver más adelantito, ninguno de ellos entendió el mensaje. No sé de lo del montón, pero los discípulos del Señor no lo entendieron. Ahora, bueno, las personas vinieron al Señor a preguntarle, gracias a Dios por ello. Ahora, el problema, hermanos, no es si lo entendemos o no entendemos, porque no lo sabemos todo, ni lo entendemos todo. Ese no es el problema. Esta gente no lo entendió y ese no es el verdadero problema. El problema es la falta de interés y humildad para venir, indagar y buscar. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Porque, hermanos, muchas veces sucede que no entendí, no hagas caso. No entendí el mensaje. Total. Una predicación más, una enseñanza más. El problema, hermanos, es la falta de interés, la falta de humildad para recibir el mensaje. Porque cuando hay interés y humildad, vamos a acercarnos al Señor Jesucristo. Señor, no entiendo esto. Se puede preguntar al pastor o al maestro, al hermano que enseñó, que dio la escuela dominical. Está bien. Pero puedes hacerlo también directamente al Señor Jesucristo. Podemos venir delante del Señor. Señor, no entiendo esto. Explícame, Señor. Porque yo quiero saber la verdad. Muchas de las veces estamos haciendo cosas porque no estamos bueno, hay que preguntarle al Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Esto es así o es asado? Pero no, yo lo hago porque a mí se me pone y lo voy a hacer y punto. Tú sabes, hermanos, que nosotros como cristianos, y no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando con ustedes, cristianos, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Amén. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y vamos a declarar y el Señor nos va a juzgar por las cosas buenas y malas que hayamos hecho, ¿cierto o no es cierto? Ahora, el propósito para ese juicio, el tribunal de Cristo, es para galardonarnos o no galardonarnos. Entonces, pero todos vamos a pararnos delante del todopoderoso Dios y vamos a dar cuentas. Cuando estamos aquí, como que, ¿verdad? Como que no, pues está bien, yo, ¿verdad? Por aquí, por allá, y yo hago y deshago y todo. Pero un día, hermanos, vamos a tener que pararnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y vamos a dar cuentas al Señor. Mire, cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Juan, dice que cayó como muerto, se desmayó nomás de verlo. Hermano, y él no estaba haciendo nada malo, él estaba en la isla de Patmos por predicar, por causa de predicar el evangelio, no por pecador, no por malo, no porque había hecho nada malo. Y cuando mira al Señor, dice que cayó como muerto, se desvaneció, y el Señor le dice, no temas, yo soy el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. No temas. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Imagínense, hermano, si el Señor se nos apareciera aquí en este momento, ¿usted cree que no nos daría temor, miedo? Claro. Miedo nos daría. Ahora, hay gente, hermano, que tiene miedo en el momento que piensa que se va a morir o que ya el Señor viene. No. Debemos de vivir, hermanos, en el temor del Señor. No estoy hablando de tener miedo del Señor, no. El temor de la obediencia de su palabra. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que Él mira al que tiembla su palabra? Amén.
Porque si estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, eso sí debe de darnos temor. Porque estoy pecando contra Dios. Pero si procuramos con todo nuestro corazón vivir para el Señor y obedecer a su palabra, pues es porque tengo temor de Dios. Porque quiero obedecerlo, quiero vivir para Él. Así que, hermanos, si nosotros preferimos hacer las cosas y no preguntar a Dios, preferimos irnos por donde es más fácil y por donde todo el mundo va. Mire, hermanos, de los discípulos, de toda esa multitud que estaba ahí, vemos en el versículo 4, dice, juntándose una gran multitud, de todo ese montón de gente, fueron muy poquitos los que se interesaron para ir a preguntarle al Señor. Muy pocos. En el versículo 9, estamos ahí, ¿verdad? Amén. En Lucas 4:9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Hermanos, los demás no podían haberse acercado a preguntarle, sí, ¿verdad que sí? Pero solamente ellos vienen y preguntan. ¿Por qué preguntaron? ¿Por qué se acercaron? Porque se interesaron, ¿verdad? Tuvieron interés. Ellos demostraron interés, humildad y vienen y preguntan. Ahora, fíjese lo que responde el Señor Jesucristo. Dice, cuando le preguntan, el Señor en el versículo 10 dice, y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Sería que para los demás no? Era para todos, hermano. Era para todos. Pero ellos vienen y preguntan. Entonces, cuando ellos vienen y preguntan, y les voy a mostrar por qué. Cuando ellos vienen y preguntan, el Señor les dice, a ustedes les es dado. A ustedes les es dado. ¿Pero por qué? Porque preguntan. Si tú vas y preguntas al Señor, Señor, ¿esto qué? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿No entendí? El Señor te va a decir, vas a ser privilegiado y vas a ser bendecido por Dios, porque el Señor te va a enseñar y te va a guiar por el camino correcto. Pero si digo, a mí no me interesa, no se entiende, no lo entendí, no, total, y pues por donde va Vicente, ahí va la gente, y donde va la gente, ahí va Vicente, y total. Y toda esa multitud, yo no sé cuántos después se hayan arrepentido, pero toda esa multitud, pues no entendieron, porque no entendieron de qué se trataba, de qué hablaba, y no preguntaron. Ahora, el Señor no hace acepción de personas, hermano, o sí hace acepción de personas. No. El juez justo de toda la tierra hará acepción de personas. No es que el Señor solamente a ustedes, sí, la salvación es para ustedes, para estos, no. Vea lo que dice el versículo 10, dice, y les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero los discípulos tampoco entendieron, ¿verdad? Los discípulos tampoco entendieron. Ahora, quiero llevarlos ahí a Deuteronomio, hermanos, por favor. Después vamos a ver un pasaje en 1 de Pedro para confirmarlo con el Nuevo Testamento, para que veamos que el Nuevo Testamento también habla de lo mismo, no exactamente lo mismo, pero también habla de que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 16. Dice, vea lo que le dice el Señor a estas personas, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová, versículo 17, ¿estamos ahí, verdad, hermanos? Amén. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, ¿qué? Acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 18.
Dice, vea lo que Dios dice a los jueces, a los gobernantes del pueblo de Israel. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, a estos jueces que cuando iban a ser, van a juzgar con justo juicio. Versículo 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Hermanos, si Dios aconseja a los líderes de Israel, si Dios dice que Él no hace acepción de personas, ¿hará acepción de personas? No, Él no hace acepción de personas. Primera de Pedro, hermano, por favor. Primera de Pedro 1:17. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, vemos aquí, hermanos, una vez más el Señor dice que sin acepción de personas. Entonces, esa palabra en Isaías se dice también de lo que el Señor Jesucristo le menciona ahí a los discípulos, se ha malinterpretado para decir como que Dios tiene un grupito de escogidos para salvar y estos otros se van a perder. Eso yo lo he escuchado en enseñanzas, hermanos. Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, para todo el mundo. El problema está en el corazón del ser humano. Mire, y esto quiero dejarlo bien claro, hermanos. Nosotros, usted, cada uno de ustedes, yo, tenemos que venir al Señor Jesucristo y preguntarle, Señor, no entiendo esto, no sé. Uno dice una cosa, otro dice otra, yo no lo entiendo. No entendí la escuela dominical o no entendí la predicación o hubo algo que no entendí. Si no quieres preguntarle al maestro, no quieres preguntarle al pastor, pregúntale al Señor Jesucristo. Pregúntale a Él. Te arrodillas, vienes delante de Él y te aseguro que Él no te va a dejar sin respuesta. Él no te va a dejar sin respuesta. Te va a enseñar, te va a guiar de alguna manera, porque Dios quiere, hermanos, que todo el mundo se salve, ¿cierto o no es cierto? Amén. Dios quiere que todo el mundo se salve. Mire 1 Timoteo 2:4. Dice ahí en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere eso, ¿no? No quiere que ninguno se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Así que vuelvo y repito, el problema no es que Dios tenga un grupito escogido para salvación, eso no es así. El problema radica en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de la humanidad, en el corazón de las personas. Ahí es donde radica. Vamos a regresar a Lucas, hermanos, por favor. Ahí está el problema, el orgullo, la vanidad, el que no quiero preguntar, yo lo sé todo. En el versículo 8, vean lo que dice el Señor. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Tenemos el oído, ¿verdad, hermanos? Amén. El que tiene oído para oír, oiga. La tierra buena simboliza el corazón que recibe la palabra con humildad. Versículo 15, ahí mismo, verso 15, hermanos, por favor. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto. O sea, con el deseo de que querer obedecer la palabra de Dios. Si no entendí, Señor, por favor, ayúdame a entender lo que no entiendo, porque yo te quiero obedecer a ti. Yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. No permitas que yo sea engañado, que yo sea confundido. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero caminar con Cristo, quiero estar con Cristo, quiero caminar con Él. Y el Señor dice aquí, estos son los que con corazón recto reciben la palabra oída, y esas personas dan fruto con perseverancia. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Será cierto? Por supuesto que sí. 100% la verdad, 100% cierto. Yo puedo engañarles, yo puedo mentirles, yo puedo decir una cosa equivocado, errado, pero Dios no, hermanos. Lo que está aquí escrito es la verdad 100%. Amén. Lo contrario, hermanos, son aquellas personas que menosprecian la palabra de Dios. Ahí en el versículo 5, verso 5, dice el Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Esas aves del cielo son los demonios, Satanás, los demonios. El hollada es menospreciada, cuando la persona la menosprecia. Junto al camino es un corazón duro, tierra dura, pisoteada. Vea lo que dice en el versículo 12. Dice: y los de junto al camino son los que oyen la palabra, si la escuchan, la oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crezcan y se salven. O para que no crean, para que no crean y se salven. ¿Por qué el diablo quita la palabra del corazón de estas personas, hermano? ¿Por qué los demonios? Dice en el versículo 5, dice: las aves del cielo vienen y la comen, la quitan esa semilla que fue, y pues esa semilla no nació. La semilla cayó, pero los pajaritos se la comieron y no pasó nada. Esos pajaritos son demonios que vienen y la quitan. ¿Por qué la quitan? Porque la persona, hermanos, en el momento que la palabra está siendo expuesta en su corazón, la está menospreciando. Sea porque no la entiende, sea porque no le gusta el predicador, sea porque está aburrido, sea porque está pensando en otras cosas. Hay otras cosas que para usted son más importantes o más interesantes, y la está menospreciando la palabra de Dios. Está menospreciando la enseñanza, la predicación. Y mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, que Dios nos ayude. No menosprecie los servicios, no menosprecie las reuniones, no menosprecie los estudios bíblicos, no menosprecie la Biblia, hermano. No menosprecie la Biblia. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra de Dios. No menospreciemos, porque menospreciar eso es menospreciar a Dios. Cuando las personas, hermano, dice el versículo 5, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada, fue menospreciada. Me aburre, me cansa, y la menosprecia. Versículo 6 dice: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 13, por favor, hermanos. Versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando hay prueba, cuando viene la prueba de si te avergüenzas, si no te avergüenzas, si de verdad vas a querer confesar a Cristo como tu Señor o no.
Porque hermanos, aquí dentro del templo es bien fácil decir que somos cristianos. Es bien fácil cuando la persona dice, sí, yo quiero a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo, pero allá afuera, cuando viene la prueba, ¿lo voy a negar a Cristo? ¿O lo voy a confesar? No me voy a avergonzar de Él, no importa quién sea. Dice el Señor aquí que cuando viene la prueba, versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. La reciben aquí en el templo. Estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los afanes de la vida, todas las cosas que el mundo ofrece. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y tristemente, hermanos, es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. El afán, todo eso, la palabra es ahogada, la escuchamos, salimos y seguimos haciendo lo mismo. Vamos a seguir igual. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, y es el Señor Jesucristo, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, qué importante es que vengamos al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Tal vez estás pensando que yo soy exagerado. Bueno, ve al Señor. Ve al Señor, el Señor. Lo que el pastor está diciendo es cierto. O sea, es así, las cosas son así o no. Señor, por favor, yo quiero estar bien contigo. Es con Él, es con el Señor Jesucristo con quien tú tienes que estar bien. Yo, tú y cada uno de nosotros. Amén. Es con Él, no es conmigo, es con Él. Yo solamente estoy exponiendo lo que Dios puso en mi corazón. Y si estoy equivocado, hermano, ve al Señor. Amén. Ve al Señor. Él es real. Él te va a escuchar. Él está aquí. Amén. Esta Biblia es su palabra. El Señor Jesucristo era el que estaba ahí predicándole a esta gran multitud y no entendieron. Y fueron muy poquitos los que se acercaron para preguntarle y decirle, Señor, no entendimos la parábola, explícanos. Y comienza a explicarles el Señor Jesucristo desde el versículo 11 en adelante. Primero, el versículo 11 dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a decir que todos nosotros somos esa buena tierra donde la palabra ha caído y ha sido sembrada en nuestro corazón, y ahí está la palabra de Dios. Pero quiero dejarles el pensamiento que dije en un principio. No solamente aquí, hermanos, sembremos la palabra o sembremos la buena semilla, allá afuera también, en la calle y en nuestro hogar, con mi esposa, la esposa conmigo. Estemos siempre sembrando la buena semilla, hermanos. El fruto de justicia se siembra en paz. Y tenemos que estar sembrando cosas, hermanos, que sean para edificación, que sean para bien, porque todo lo que sembremos se va a cosechar. Y cada fruta trae semillas, y las semillas germinan y dan más fruta, y eso se va multiplicando, hermanos. Si sembramos, hermanos, la buena semilla, esa semilla buena se va a multiplicar. Pero si sembramos mala semilla, también se va a multiplicar. Amén. Jesucristo sembraba
la palabra de Dios. Y fue desechado por muchos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Fue desechado. Al grado que lo mataron, lo crucificaron y gritaban, crucifícale, crucifícale, mátale. No lo queremos. Pero él siempre estaba sembrando la buena semilla y lo desecharon. Los apóstoles fueron enviados por el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Fueron enviados por Jesucristo, ¿para qué? Para sembrar la semilla, la palabra de Dios. Y ellos salieron y anduvieron sembrando la palabra de Dios y fueron torturados y asesinados. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? A Pablo le cortaron la cabeza, ¡pum! A Pedro lo crucificaron con cabeza para abajo. Los torturaron, los mataron. Al apóstol Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, no murió. Lo llevaron a la cárcel después, estuvo en la isla de Patmos, pues salió y murió en Éfeso como pastor de la iglesia de Éfeso. Pero fueron torturados todos, hermanos, todos ellos. Y mira, muchos a través de los siglos han muerto por causa de andar sembrando la buena semilla, la palabra de Dios. Han sido despreciados, han sido desechados por causa de sembrar la palabra del Señor. Pero déjame decirte algo y quiero que pongas mucha atención en esto. Todos, hermanos, toda la gente, aún los inconversos, están sembrando algo, ¿cierto o no es cierto? Sí, los falsos maestros andan sembrando también. Mira, recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas porque ahí llegaron falsos maestros en esas iglesias de Galacia sembrando falsa doctrina, ¿cierto? Y los de Galacia se la creyeron y el apóstol Pablo eso le preocupó mucho porque los de Galacia pues iban a comenzar a sembrarles a las demás personas la misma falsa enseñanza. O sea que los falsos maestros siembran, los inconversos también siembran. Si tú pues tienes amistades inconversas, te están sembrando. Y no estoy diciendo que no tengamos amistades inconversas, no estoy diciendo eso, no se me vaya a confundir. Estoy diciendo tenga cuidado con lo que oye. Si acaso te están metiendo cizaña, falsas enseñanzas, pues oye, déjalo ir. Que Dios le bendiga. Y si es posible, tú enseñale la buena enseñanza, la sana doctrina, amén. Porque por alguna razón Dios te lo pone, Dios te lo envía. Por alguna razón está cerca de ti para que enseñes. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, oh Gálatas tontos, ¿quién os embrujó? Les dice, para no obedecer a la verdad. ¿Por qué? Porque alguien les había enseñado lo malo. Quiero terminar, hermanos, por favor, ahí, Gálatas. En el capítulo 6 de Gálatas. Ahora, el apóstol Pablo, ustedes se han de recordar que les declara a esos falsos maestros una maldición, ¿verdad que sí? Les declara una maldición para esas personas que andaban enseñando mal. Y en el capítulo 6 de Gálatas, hermanos, versículo 7, les dice el apóstol a la iglesia de Galacia, le dice, no os engañéis. Dicen, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, no te engañes, no se engañen, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Mayormente, dice, a los hermanos en Cristo.
¿Por qué, hermano? Porque esa semilla da fruto. Y como dije hace un momento, la semilla trae más fruto. La semilla da fruto y el fruto trae semilla y la semilla da más fruto y eso es algo que va creciendo y creciendo. Llevémonos esto en el corazón, hermano. Tenga mucho cuidado lo que anda sembrando. Y tenga mucho cuidado lo que usted permite que le siembre. Lo que usted permite que le siembre. Porque ese fruto se multiplica. Lo que le siembran va a dar fruto y el fruto se multiplica. Pidámosle a Dios, hermano, sabiduría y discernimiento. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para saber lo que otros nos siembran a nosotros y también lo que nosotros sembramos a los demás. Necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos el discernimiento del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con cristianos. Hermanos, que Dios nos ayude. Pidamos sabiduría y discernimiento. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia. Y necesitamos, Señor, de su guianza, de su dirección. Necesitamos humildad, Señor, para las cosas que no entendemos. Venir, Señor, delante de usted. Señor, todos necesitamos de usted. Gracias, Padre, porque este pequeñito grupo vinieron y le preguntaron, Señor, no entendemos la parábola. De ahí viene la explicación en los siguientes versículos. Y no es porque usted haga acepción de personas que solamente quería que estos poquitos entendieran. No, usted quería que todos la entendieran, porque usted no hace acepción de personas. Pero el problema es que no todos queremos venir humildemente a preguntarle, Señor, no entiendo. Muchas de las veces encogemos los hombros y nos da igual. Y menospreciamos, hollamos y desechamos su palabra, su enseñanza. Gracias por su amor y por su misericordia, por su paciencia que usted ha tenido para con nosotros hasta este momento. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.